¿Cómo les va? A continuación vamos a ver algunos de los hitos más importantes que han ocurrido en la historia de la investigación del cerebro por parte de la humanidad. Vamos a ver hasta comienzos de 1900 y en la segunda parte el resto hasta llegar a la época actual, en esta era de la conectomía cerebral, que es lo que yo necesito que nosotros comprendamos básicamente, ¿sí? Les comento que los primeros indicadores de investigación del cerebro se remontan a 4000 años antes de Cristo. Aquí ya aparecen algunos textos escritos en piedra en los cuales habían descripciones de efectos de distintos tipos de drogas que se hacían en ese momento, como los efectos de la dormidera, que hacían, alteraban el comportamiento. Entonces, no se sabía qué parte del organismo es la que se afectaba, pero sí había una noción de que la incorporación de tales sustancias provocaba cambios en el comportamiento, en el pensamiento, en la emocionalidad. Sin embargo, ya 2500 años antes de Cristo comienzan las primeras prácticas, estas que tengo señaladas acá, que se llaman trepanaciones. Y esto consiste en la apertura del cráneo, la bóveda craneal que se llama, con piedras o con distintos tipos de elementos filosos, generalmente piedras con mucho filo, con la intencionalidad probablemente de extraer demonios y, liberar a la persona. Les comento que actualmente, supongamos, cuando hay una hidrocefalia, que es un aumento de la presión intracraneal por líquido, el comportamiento puede cambiar mucho. Y cuando se hace una craneoctomía, que hoy se llama craneoctomía, esta misma práctica, pero ya hecha en quirófano y de otra manera, ¿no? El comportamiento se mejora. ¿Por qué? Porque se elimina la presión excesiva que hay dentro del cráneo. O sea que probablemente la idea, si bien no había conocimiento del cerebro para nada en ese momento, pero la idea no era errónea. Actualmente esta es una práctica que se hace comúnmente, sobre todo en los traumatismos de cráneo cerrado, donde puede haber una hemorragia dentro del cráneo o una hidrocefalia severa, se hacen este tipo de prácticas. Miremos un poquito más. En muchos años más adelante, ¿no? Ya en 1500, 1600, los médicos continuaban con esta práctica de craneoctomía, ¿sí? O trepanación. Fíjense estos dibujos. Acá hay trepanaciones de distintos momentos históricos. Estos son los más antiguos. Estos son especies de herramientas hechas con piedra para hacer la trepanación. Esto ya es más en 1800. Y acá ya hay un desarrollo de herramientas especiales para lograr la perforación del cráneo. Distintos pensadores importantísimos como Hipócrates, Platón, Aristóteles, claro, también se preocuparon por el cerebro, por qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces ellos comienzan con la hipótesis de que aparentemente en ese órgano del cuerpo humano que no se conocía para nada, imagínense que en ese momento no se sabía ni de neuronas, ni de estructuras, ni de nada. Ellos empiezan a ver que después de un golpe, después de un traumatismo, el comportamiento cambiaba. Entonces, que probablemente tenía que ver con esta estructura cerebral, con esta estructura del organismo, perdón. ¿Por qué? Y porque el corazón continuaba de la misma manera, después de un golpe en la cabeza, pero el daño cerebral provocaba cambios. Y ahí comienza esta dicotomía entre corazón y cerebro. ¿Por qué? Porque desde siempre, incluso hasta nuestros días, se supone que el corazón tiene que ver con algo del comportamiento, por ejemplo, con el amor, que en realidad no es así, pero es romántico pensar lo que es así. ¿Y de dónde viene esto? Y de que ellos pensaban que el órgano más importante, el que tenía el pensamiento, digamos, el que tenía la posibilidad de querer o no querer, de odiar o no odiar, hasta en estos años, era el corazón, no el cerebro. El cerebro se pensaba que era un órgano más, como si fuese un riñón, por ejemplo, y que lo único que hacía tal vez
era ser un refrigerante del corazón. Bueno, en el fondo tal vez no estaba tan equivocado, ¿no? Esta imagen me parece buenísima en la interacción que culturalmente tenemos de que el corazón produce emociones, por ejemplo, y el cerebro trata de controlarlas. Bueno, vamos a empezar con estudios un poco más científicos a partir de acá, de casi en la época del nacimiento de Cristo y después de 1500. Acá hay una brecha que no se sabe qué sucedió en estos 1000 años casi, pero bueno, hay una hipótesis que en algún momento lo hablaremos, pero es como que hubiese un borramiento de la historia en 1000 años más o menos. No se sabe qué sucedió. Bueno, de todas maneras les voy a comentar que Galeno suponía que en el organismo habían 4 elementos que se sintetizaban: fuego, aire, tierra y agua, y estos elementos combinados dentro del organismo provocaban el comportamiento. No estaba mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente sabemos que hay neurotransmisores, hormonas, que controlan y modifican el comportamiento. Sí, en ese momento no se conocía ni de neurotransmisores ni de hormonas, obviamente. No se tenía conocimiento de esto, ni se sospechaba tampoco. Pero la idea, la hipótesis, era posiblemente correcta, ¿sí? En el fondo. Ya en 1500, con Andrés de Vesalio, empiezan los estudios un poco más científicos. Esto es, más detallados, más repetibles. ¿Por qué? Porque este médico empieza a dibujar y a publicar cómo es la anatomía cerebral. Fíjense, estos son los primeros dibujos del cerebro, obviamente realizado con personas con muertos, ¿no? René Descartes, que seguramente todos conocemos, fue uno de los primeros, fue el primero en general que nos llega hasta esta época, que dividió la actividad mental entre organismo y mente. ¿Vieron? Entre organismo y espíritu, ¿sí? Bueno, esa diferencia entre cerebro y mente viene desde aquella época, 1600 por ahí, pero eso no es así. Tienen que saberlo a la luz de los conocimientos actuales. No hay una diferencia entre mente y cerebro. Funcionan en conjunto, como les decía en el video anterior, como la relación entre el vehículo y la velocidad, o entre una lámpara de luz y la luz, ¿sí? Entre el foco y la luz que produce. La mente es el resultado del procesamiento cerebral. Acá están, les dejo en el PowerPoint para que vean lo que propuso Vesalio. Fíjense ahora, vamos a ver algo muy interesante. Mesmer trabajaba con lo que es el magnetismo. Lo que suponía es que el magnetismo podía provocar cambios en la actividad mental. Con imanes, ponía imanes, trabajaba con las manos, etc. Y buscaba provocar cambios. Fíjense que, bueno, esto no era así, pero en la actualidad se utiliza el magnetismo ya con otro nivel de desarrollo científico, en todo lo que se llama resonancia magnética funcional, que nos permite ver la estructura cerebral, y en las técnicas de estimulación magnética transcraneal, que ya la vamos a ver, que es un estimulador que provoca modulación del cerebro. Ambas cosas existen acá en Mendoza, por si no lo sabían, en Argentina en general, ¿no? Ahora vamos a ver uno de los experimentos principales y más objetivos de la investigación del sistema nervioso central y periférico en este caso. Luigi Galvani descubre la existencia de actividad eléctrica de los nervios. Descubre por primera vez y puede reproducir en un experimento cómo la electricidad estaría relacionada a la actividad nerviosa. Este es una rana muerta, obviamente. Y acá vemos cómo el investigador está mostrando el nervio que va por la patita de la rana. Fíjense, ahí ha descubierto el nervio. A ese nervio le va a introducir un electrodo para poder pasar estímulos eléctricos. Y vamos a ver qué sucede. A través de ese alfiler van a pasar electricidad. Y el otro electrodo directamente al músculo.
Fíjense lo que va a suceder cuando haga el paso de la electricidad. ¿Vieron cómo da el pulso? Lo que está echando ahí el científico es un poco de sodio que ayuda al disparo nervioso. Cuando una neurona dispara sodio, una célula dispara sodio, el pulso nervioso se transmite con mayor capacidad. Si no existiera esa sustancia, el pulso nervioso no se puede producir. Bueno, fíjense lo que sucede cuando el profesor que está enseñándole a los chicos echa sodio sobre las terminaciones nerviosas. ¿Vieron la actividad eléctrica espontánea que hay? Ese sodio es el que liberaría la célula como producto de un disparo eléctrico, ¿no? Como ese que se está produciendo ahí. Pero en este caso, al echarlo en la intersección de la musculatura, bueno, es como si hubiese producido un disparo eléctrico. Bueno, impresionante. Bueno, como les comentaba, acá tenemos algunos de los avances de magnetismo. Este es un resonador funcional. Es un equipo que tiene magnetismo y permite tomar este tipo de imágenes cerebrales. Este equipo que ustedes están viendo acá es el que está en Fuesmen, acá en la Escuela de Medicina Nuclear. Y acá mismo se pueden hacer este tipo de estudios, son muy complejos. Acá se ve la estructura cerebral y el metabolismo de algunas regiones. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de los videos, pero se los quería mostrar porque viene del trabajo con magnetismo. Y este es un estimulador magnético transcraneal que permite, esto también es acá en Mendoza, permite modular algunas regiones cerebrales. Hay otros equipos más simples, como este es un paciente mío, ¿sí? Que tiene unos electrodos chiquitos acá, debajo de una plantilla de goma, y mientras hace un ejercicio cognitivo, que ya veremos cómo son, mientras hace este ejercicio cognitivo, el cerebro se está modulando. Bueno, en la historia de las neurociencias, como verán, hay muchos estudios y muchos avances. Sin embargo, probablemente el caso de Phineas Gage es el primero que nos permite a los seres humanos ya comprobar, ya en la era actual, la importancia de la actividad cerebral para distintas habilidades. ¿Sí? Este hombre sufrió un importantísimo trauma. Estaba colocando vías de tren y bueno, en las vías del tren tenían que hacer huecos para poder poner con dinamita, para poder me imagino agarrar bien la vía al suelo. Entonces con esta barra ponían la dinamita, la empujaban. Lo que sucedió es que mientras estaba haciendo esa tarea, explota y la barra le atraviesa el cráneo directamente. No muere el hombre, pero al afectarse, ahora vamos a ver otra imagen, al afectarse la región frontal, cambia absolutamente su personalidad. Deja de ser como era. Esto da lugar a que unos años después se empiecen los primeros desarrollos de la investigación del lóbulo frontal en relación al comportamiento, básicamente. Ya vamos a ver en detalle eso. Un poco antes, Gall tenía la idea
de que en el cerebro habían distintas habilidades, ¿sí? Pero era una idea muy abstracta, muy general. Por ejemplo, él supongamos que esta área tenía que ver con el sentido de democracia y que esta región podía tener que ver con el sentido de la amistad, aquí con el pago de los impuestos, acá una región que tendría que ver con, con el sentido de familia. Él, tocando el cráneo, suponía que las estructuras del cráneo le daban una pista de cuán desarrollado estarían determinadas regiones. Por ejemplo, acá en el área de la justicia, por ejemplo. Entonces, si esta región tenía un desarrollo en el cráneo, en el mismo hueso del cráneo, tenía un desarrollo diferente, podía estar más o menos desarrollado el sentido de justicia. Bueno, era una creencia muy abstracta. Fíjense que hasta ese momento el cerebro solamente se veía en personas muertas. Pero bueno, fue una primera idea que años más tarde aprovechará Brodmann para hacer una observación de las estructuras de las regiones cerebrales. Bueno, ya lo veremos a eso. Fijémonos acá, este es el caso de Phineas Gage. Este es el cráneo verdadero de la persona, ¿sí? Con la fractura de cráneo que tuvo, ¿sí? Y este es un estudio de imagen en 3D de cómo la barra, que es esta es la barra original y el cráneo original, de cómo la barra habría atravesado la estructura cerebral. Este es un estudio de neuroimágenes en 3D también. Fíjense, todas estas líneas que ustedes ven acá, verdes, rojas, todo eso es un estudio de, como mencionaba, de la resonancia funcional. En este caso se llama tractografía. Son estudios que permiten ver todas las conexiones del cerebro, ¿sí? Cómo se conecta una región con la otra, todo el cableado cerebral. Bueno, finalmente ya vamos llegando casi a 1900, de ahí frenamos con este video. Les quería comentar de Charles Darwin, ¿no? Que, él hace su libro El origen de las especies, basado en unos libros que él tenía de su papá, de Aristóteles, en donde Aristóteles fue quien pensó que el organismo venía del mar, ¿sí? Que salíamos del mar e íbamos evolucionando. Entonces Charles Darwin, con 21 o 22 años, redacta este libro y lo publica bajo la premisa de que el organismo es evolutivo. Hasta el día de hoy se sostiene esa teoría, pero no por todas las personas, no en el campo científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha descubierto que todas estas premisas que él tenía no eran tan correctas. Entonces estamos en un gran problema, porque la teoría de la evolución actualmente no es considerada con evidencia científica. Yo puedo creer, por ejemplo, en los marcianos, supongamos, y puedo tener todo un desarrollo, un montón de libros, un montón de explicaciones. Ahora, si yo no lo puedo evidenciar, va a ser siempre una creencia y no un campo científico, porque el campo científico necesita evidencia. Si yo lo puedo ver, tengo que generar un método que te permita a vos como alumno también verlo. Si eso no es posible, no hay evidencia. Y en la ciencia, la evidencia es lo fundamental. Bueno, ahora les voy a comentar por qué esta teoría de que somos un organismo que evoluciona a partir de organismos previos no tiene evidencia en la actualidad. Ahora seguimos con lo de Darwin. Les menciono solamente que Broca y Wernicke fueron los primeros investigadores en encontrar verdaderamente áreas cerebrales que tenían que ver con una función específica. Yo les mencionaba más temprano que Gall asociaba las regiones cerebrales digamos, a la administración de la casa, etc. Bueno, eso era muy arbitrario. Sin embargo, Broca descubre que en esta región cerebral, la vamos a llamar área de Broca, así se llama,
Y Wernicke, en esta área acá posterior, este es el lóbulo frontal, temporal y occipital, ya lo vamos a ver con más detalle. Estos investigadores descubren, cada uno por su parte, que esta región tenía que ver con la producción del habla, ¿sí? Con la producción del habla, y esta región con la comprensión del habla. Es decir, cuando una persona se lesiona aquí, no puede comprender lo que se le dice. Y cuando una persona se lesiona acá, no puede expresar a pesar de que comprende. Estas dos regiones están conectadas por un fascículo, que son ese cableado que veíamos más temprano. Están conectados y son dos regiones en el lóbulo izquierdo nada más, que tienen que ver con la comprensión del lenguaje y con la expresión. Bueno, Camillo Golgi genera un método, fíjense, 1873, ahí genera un método para poder distinguir distintas estructuras cerebrales. En este caso es una neurona, pero en ese momento no se sabía que las neuronas estaban divididas. Se pensaba que era toda una sola masa. Ya vamos a ver cuándo se descubre esta diferencia. Bueno, fíjense, ¿por qué hay un problema con el origen de las especies? En primer lugar tenemos un problema porque en el libro de Darwin, El origen de las especies, en principio no habla del origen de ninguna especie. ¿Sí? Es una creencia de que en ese libro se explica cómo evolucionaron los organismos, porque no lo habla, no lo dice. El libro está gratuito, si lo quieren se los puedo compartir o lo buscan por internet, pero no habla en ninguna parte de cómo las especies van originándose. Y en segundo lugar, porque en la actualidad con los mecanismos nuevos que tenemos de observación, bueno, se ha llegado a un concepto que se llama complejidad irreductible. ¿Sí? No lo voy a complicar, pero este es un concepto central, porque nosotros teníamos la idea de que evolucionábamos, pero eso no se ha podido comprobar. Estamos más en blanco que antes con respecto al origen del ser humano y cómo se desarrolla. En principio, ¿por qué? Porque Darwin explicaba, a partir de otros conceptos, de la mutación. ¿Sí? Él pensaba que los organismos iban mutando desde uno más simple hacia uno más complejo. Pero ¿qué se sabe hoy? Que la mutación puede ser negativa o puede ser positiva. ¿Sí? Mutación negativa o mutación positiva. Mutación positiva es que a algo se le agregue otra cosa. Y eso se ha comprobado que no existe. La mutación es solamente negativa. Es decir, desde un pico más ancho a un pico más fino, no al revés. Desde 6 dedos a 5, pero no al revés. No de 5 a 6, por ejemplo, por un lado, pero no es lo más importante. Lo más importante es que obviamente él no tenía ni idea de lo que es el ADN. No sabía que dentro de una célula hay un núcleo, dentro de ese núcleo hay ADN, que es información genética, hay microorganismos, hay otra serie de organelas que producen fenómenos. No conocía eso, no tenía idea de la existencia de esto. ¿Sí? Entonces, no se puede sostener esa teoría en base a estos dos grandes fallas en la teoría, que son fallas a la luz de hoy. En ese momento no se sabía esto y esto. ¿Por qué? Porque el ADN tiene una complejidad tan grande. Fíjense, perdón, voy a volver un poquito para atrás. Fíjense, complejidad irreductible significa muchas partes con una complejidad grande. En este caso es una trampa de ratones, pero es todas estas partes que tienen que estar para que funcione. Si falta una, no funciona. Y es como suponer que esta trampa de ratones, que consiste en 6 partes, de la nada, simplemente por una cuestión azarosa, se unen y constituyen una trampa de ratones. De la nada. Algo así suponía Darwin que sucedía con el organismo. Pero fíjense la diferencia. A ver si ustedes pueden imaginar que dejando libre al azar el mundo,
por más años que pasen, simplemente genera todas estas estructuras con el formato específico, que esas estructuras que se forman con el formato específico se unen y que de pronto aparece evolutivamente una trampera. ¿Sí? Una trampa de ratones. Bueno, fíjense, este es uno de los principales organismos de la complejidad irreductible del ser humano, de la célula en general. ¿Sí? Este es un pequeño motor que existe, que es el que ayuda en la decodificación. Voy a hacer como si fuese un ADN esto. ¿Sí? El ADN tiene que entrar dentro de una máquina que lo va decodificando en ARN. Esto es ADN. Perdón. ADN. Lo decodifica en el ARN, que tiene todas unas partes. Y estos motorcitos van llevando esto por acá, por dentro de la maquinita, para que salga. Les estoy hablando del motorcito de esta máquina, no de toda la máquina. ¿Sí? Fíjense, la complejidad que tiene una célula común. Miren cómo funciona en esta representación gráfica este motorcito para decodificar dentro de las máquinas de la codificación del ADN una copia de ARN para formar nuevas moléculas que conforman el organismo. Esto, que es como un motor fuera de borda, que funciona con electricidad, es impensado por la cantidad de estructuras que tiene. No son 6 como una máquina, como una trampa de ratones. Son millones de partes que funcionan con electricidad tal cual un motor y que provocan la posibilidad de copiar el ADN para generar nuevas células y avanzar, ¿sí? Y que el organismo se desarrolle. Bueno, toda esta complejidad no tiene explicación al día de hoy. La teoría de las especies está lejísimos de poder explicar esto. Por eso está en desuso, en decadencia. Esto es ADN, ¿sí? Bueno, imagínense que un avión, como un Boeing 747, tiene más de 6 millones de partes. Es como pensar que cada una de estas 6 millones de partes, por azar, se producen de manera espontánea, desde un tornillo hasta una goma, hasta un vidrio, y que por azar se unen y conforman un avión que tiene un sentido y funciona. Bueno, eso es totalmente impensado. Y aunque uno lo pudiera pensar, es totalmente improbable. Bueno, una célula tiene muchísimos más de 6 millones de partes. Acá les estoy mostrando un motorcito, uno solo de todos los que hay en las billones de células que tenemos, que producen procesos de cambio de ADN todo el tiempo. En este momento, que ustedes, si no han visto nunca estas imágenes y la están aprendiendo, se está produciendo una memoria nueva y utiliza estos mecanismos para poder producir una conectividad dendrítica, que ya lo vamos a ver. Bueno, hasta acá entonces los dejo con esta incertidumbre de la teoría de las especies. Y en la segunda parte de la historia de las neurociencias vamos a ver hasta los días actuales, y ahí arrancamos con la siguiente parte, que es la observación de las estructuras cerebrales más importantes. Bueno, espero que tengan unos lindos días y nos vemos pronto.